y alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aunque quizás no debería referirme a vosotros como alumnos, sino más bien como guardianes. Y es que durante esas vacaciones de Navidades, los guardianes de la historia se han puesto en contacto conmigo y me han explicado vuestra importante misión de salvar a Trajano. Así que me han pedido que os ayude. Y como saben que soy vuestra profesora de historia, me ha dicho que por favor os ayude a que entendáis todo sobre el Imperio Romano para que vosotros podáis cumplir vuestra misión. Así que aquí estoy, a las órdenes de los guardianes de la historia para explicaros todo lo que necesitéis. En este primer vídeo vamos a hablar sobre el origen de Roma y las primeras partes de la historia. Y más adelante iremos descubriendo más cosas sobre el Imperio Romano, que es una civilización bastante apasionante. Así que vamos al lío. ¡Allá vamos! Bueno chicos, lo primero que todo es que tenemos que saber dónde surge Roma. Pues la civilización romana nació en la península itálica. Sí, esa que tiene forma de bota. Esa es. Pues en el siglo 8 a.C., la península itálica estaba habitada por diversos pueblos. En el 12 teníamos a los celtas y a los ligures. En el centro a los etruscos, a los latinos y a otros pueblos italiotas. Y en el sur a los griegos. Vamos, que como podéis ver en la imagen, era un mosaico de pueblos que estaban alrededor de la península itálica. Y bueno, la península itálica está en Europa porque está inmersa en el mar Mediterráneo. Más concretamente, a la derecha tiene el mar Adriático y a la izquierda el mar Tirreno. La fundación de Roma se produjo en el año 753 a.C., cuando algunas tribus latinas se instalaron al pie de 7 colinas cercanas al río Tíber. Sí, de todos esos pueblos que hemos dicho, los latinos son los fundadores de Roma. ¿Y por qué se instalaron en este lugar? Porque es una situación geográfica que va a facilitar, primero, la defensa, porque gracias al río y a las montañas va a ser un lugar de fácil defensa. Y por otro lado, porque ese lugar justamente se encontraba en medio de las rutas comerciales que iban del norte al sur de la península itálica. Por lo tanto, tendrían asegurado tanto comercio fluvial como comercio terrestre. Estas son las 7 tribus latinas que van a fundar Roma: Aventino, Celio, Palatino, Capitolio, Quiriniale, Viminiale y Esquilino. Sin embargo, a los romanos les gusta mucho esto de la mitología, de las leyendas, y la fundación de Roma no podía ser menos. Así que los romanos van a crear sus propias leyendas acerca de la fundación de la ciudad, porque eso de que 7 pueblos se unan, pues no es bastante legendario. Así que van a crear varias leyendas en torno a cómo se crea Roma, y una de las más famosas es la leyenda de Rómulo y Remo. No sé si la habéis escuchado o alguna vez habéis visto esta imagen. Pues esos son Rómulo y Remo. Si veis algún día a Roma, id a buscarla, porque hoy en día sigue estando esa estatua conmemorando esta leyenda. Veamos de qué se trata. Los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? Aquiles y Héctor. Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. ¡Hola! Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los 2 niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los 2 hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Así que una vez que tenemos fundada Roma, se va a iniciar así una historia de más de 12 siglos, en la que se dividen 3 etapas: monarquía, república e imperio. La monarquía irá del 753 a.C. al 509 a.C., la república del 509 al 27 a.C. y el imperio del 27 a.C. al 476 después de Cristo. Así pues, durante estos siglos, Roma se va a convertir en el estado más poderoso de todo Occidente. Veamos qué pasa durante la monarquía, que va del 753 al 509 a.C. Al principio Roma va a ser una monarquía en la que el rey va a tener todo el poder, es decir, va a tener un poder absoluto. Todo lo que diga el rey se tiene que realizar. Aunque en algunos casos el rey pues va a pedir ayuda al Senado, va a estar aconsejado. ¿Y quién va a formar el Senado? Pues el Senado lo van a formar los patricios, que son un grupo reducido de familias ricas y poderosas que se consideraban nada más y nada menos, chicos, que los descendientes de los fundadores de Roma. El resto de la población, es decir, los plebeyos, que son las familias menos ricas,
pues no van a tener ningún tipo de derechos políticos, pero eso sí, van a tener que pagar impuestos y formar parte del ejército. Vamos, que no le dejaban participar para las cosas importantes, pero sí para pagar y para ir a la guerra. Un poco injusto, ¿no? Aquí tenéis dos familias completamente diferentes, como os podéis ver. A la derecha los plebeyos, que eran familias mucho más humildes y más pobres, y a la izquierda los patricios, familias ricas y bastante acomodadas. Roma tuvo 7 reyes, los 4 primeros de origen latino y los 3 últimos de origen etrusco. Estos son los 7 reyes: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Lo que pasó es que con el tiempo hubo un gran descontento ante la dominación etrusca y en el 509 se produjo una gran revuelta popular. Esta revuelta va a tener la consecuencia de que van a expulsar al último rey etrusco, es decir, a Tarquinio el Soberbio, y se va a instaurar una república, es decir, ya no quiere que haya más reyes y van a probar con otra forma de gobierno, la república. Este que tenemos ahí en la escultura es Tarquinio el Soberbio. Y esta imagen representa ese momento en que Tarquinio ha sido derrotado del poder y va a tener que exiliarse debido a esa revuelta popular que se va a generar en Roma. Como podéis ver, siempre está presente la leyenda de Rómulo y Remo, como podéis ver en la imagen. Bueno, pues vamos a ver ahora qué pasa en la República, que va del 509 a.C. al 27 a.C. Y en la República, el gobierno ahora va a estar en manos de 3 instituciones. En primer lugar, vamos a tener a las asambleas populares o a los comicios, que estaban formados por los ciudadanos, que se encargaban de aprobar las leyes y elegir a los magistrados. Aquí van a participar tanto patricios como plebeyos, es decir, tanto ricos como pobres van a participar en aprobar leyes y elegir a los magistrados. Luego vamos a tener a los magistrados, que realmente son los que llevan a cabo el gobierno, ocupándose cada uno de un asunto diferente durante un año. Los de mayor autoridad eran los cónsules, que dirigían el ejército y presidían los comicios y el senado. Pero como podéis ver en la imagen, hay muchos tipos de magistraturas. Tenemos el dictador, el cónsul, el pretor, el censor, el edil, el cuestor, el tribuno de la plebe, y cada uno se va a ocupar de un asunto diferente durante un año. Y por último tenemos el senado, que se componía de 300 antiguos magistrados. Es decir, cuando uno dejaba de ser magistrado, porque como ya sabéis es durante un tiempo limitado, pasaba a ser senador. ¿Qué hacía el Senado? Pues en teoría asesoraban y controlaban a los magistrados, decidían sobre si había paz o guerra con determinados países o pueblos y por último se dirigían a la política exterior. Pero la realidad es que tomaban decisiones muy, pero que muy importantes. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que los cargos políticos no son remunerados, es decir, no están pagados, como por ejemplo hoy en España. Por lo tanto, solo van a poder ocupar estos cargos los patricios, es decir, la gente rica que tenía dinero. Y esto va a provocar graves enfrentamientos sociales entre patricios y plebeyos, porque a los plebeyos no les parece justo que no puedan acceder a esos determinados cargos. Como podéis ver en la imagen, representa ese enfrentamiento entre patricios y plebeyos. Después de muchos años de lucha, finalmente los plebeyos van a conseguir lo que querían y el Senado les va a dar una serie de beneficios. En primer lugar, van a crear 2 nuevas magistraturas que velan por los intereses de los plebeyos, que son el tribuno de la plebe y los ediles, porque van a escuchar las peticiones de los plebeyos y porque van a ser los plebeyos los que ocupen estos 2 cargos. Luego se va a promulgar el Código de las 12 Tablas, como podéis ver en la imagen, que es una recopilación escrita de las leyes que evitan los anteriores abusos. Antes los plebeyos sufrían bastantes abusos por parte de los patricios y ahora esta tabla van a reducir eso, van a registrar pues, que no se puede abusar de los plebeyos de esta manera. Por lo tanto, fue un logro bastante importante. Y luego se va a establecer el derecho a nombrar a sus propios cónsules y el acceso a las principales magistraturas. Luego, durante la República, es cuando Roma empieza a alcanzar una gran expansión territorial, gracias a su gran ejército. Y es que Roma se va a extender por toda la península itálica, venciendo a los galos, a los latinos y a los griegos del sur. Se van a establecer por el Mediterráneo occidental tras derrotar a los cartagineses en las famosas guerras púnicas y se van a establecer también en el Mediterráneo oriental, porque van a conquistar Macedonia, Grecia y Siria. Este sería el mapa de Italia más o menos por esta época. Ya se empieza a ver lo que va a ser el gran imperio romano. Estas conquistas van a tener consecuencias económicas, pues los romanos van a tener grandes riquezas. Van a tener botines de guerra, dinero, esclavos y nuevos territorios para explotar. Pero, aunque os pueda parecer paradójico, conseguir todos esos territorios va a traer más de un problema. En primer lugar, va a provocar una crisis política, porque es muy difícil que el Senado controle todo ese territorio. Cada vez se hace más grande y cada vez es más difícil que el Senado controle todos esos territorios. Así que va a haber una gran crisis política.
Y luego va a haber una crisis social, debido a que son los generales y los altos cargos los que se van a quedar las tierras que se conquistan y van a formar grandes latifundios que son trabajados por los esclavos. Así que los pequeños agricultores se ven perjudicados, porque no es lo mismo lo que puede cultivar un gran latifundio con numerosos esclavos a lo que puede cultivar un pequeño agricultor con su familia o con sus pequeños empleados. Por lo tanto, siempre van a perder los agricultores, y a estos les parece bastante injusto que solo esas tierras puedan acceder los altos cargos. Así pues, que en el siglo I a.C. se van a llevar a cabo una serie de revueltas de campesinos que lo que querían era que se cambiase la forma de reparto de la tierra conquistada. Además, a todo esto hay que sumarle la revuelta de esclavos, porque los esclavos, recordemos que vivían en situaciones bastante precarias. Recordemos que un esclavo siempre se considera que es una posesión de alguien, no se considera ni siquiera como persona, por lo tanto no tiene ningún tipo de derecho. Una de las revueltas de esclavos más famosas de este momento es la heredada por Espartaco, el que veis en la imagen. Para sofocar todos estos problemas que está teniendo ahora mismo la República, al Senado se le ocurre la idea de otorgar todo el poder a los dictadores. Recordemos que el dictador era una de las magistraturas más importantes que existían. Bueno, pues uno de esos dictadores va a ser Julio César, y el de Ave César. Los agoreros se han pronunciado. Los agoreros se han pronunciado. Para la próxima luna invadiremos la Gran Bretaña. El problema es que va a ser asesinado por uno de los sectores del Senado que eran contrarios al excesivo poder que tenía Julio César, porque Julio César estaba adquiriendo todo el poder en una única persona. Así que el asesinato de Julio César va a dar lugar a numerosas guerras civiles que van a acabar cuando Octavio Augusto acaba con la República y va a implantar el imperio, declarándose emperador romano en el año 27 a.C. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis entendido cómo se funda Roma y todo lo que ocurre durante la monarquía y la República Romana, que no fueron pocas cosas. Y además espero que os ayude en vuestro objetivo, porque ya tenéis que conseguir la libertad. Así que ánimo y hasta luego. Adiós.